Este castigo de Cholula fue sabido en todas las provincias de la Nueva España. Y si de antes teníamos fama de esforzados y habían sabido de las guerras de Potochán y Tabasco y de Cinga-Pacinga y lo de Tlaxcala y nos llamaban teules, desde ahí en adelante nos tenían por divinos. Y decían que no se nos podía encubrir cosa ninguna mala que contra nosotros tratasen, que no lo supiésemos. Y a esta causa nos mostraban buena voluntad. Nota de un servidor. Ya nos estamos haciendo una idea de cuáles eran las relaciones entre los diferentes pueblos indígenas de esta época. Básicamente, tenemos a los mexicas que, con ciertas alianzas, tenían sometidos a la gran mayoría de pueblos indígenas. Esto es un hecho. No lo digo con ánimo de crítica. En su época, los mexicas habían tomado el poder de la zona y lo ejercían. Sí que es cierto que la gran mayoría de habitantes del actual México descienden de aquellos indígenas que pudieron procrear sin que los sacrificaran y comieran los mexicas y sus aliados. Tampoco estoy criticando esa costumbre, pero muchos de los que se creen descendientes de los mexicas, a lo mejor son descendientes de los que se libraron de ser sacrificados y comidos por ellos. Repito, no podemos juzgar a las gentes de hace 500 años con la moralina del siglo XXI. Es anacrónico. Pero no nos vayamos del tema. Está claro que esta situación de sometimiento de la gran mayoría de indígenas bajo los mexicas hizo que Cortés contara con un número importante de aliados indígenas para, al menos, cambiar a estar sometidos a alguien que no tuviera la costumbre de hacer sacrificios continuos y alimentarse de ellos, aunque fuera ritualmente. Cortés contó con el apoyo de todos los guerreros de los pueblos indígenas que se querían librar del yugo mexica. De otro modo, unos pocos cientos de soldados españoles no hubieran tenido nada que hacer contra cientos de miles de guerreros indígenas que conocían el terreno y contaban con toda la logística de su parte. La guerra del Vietnam es una broma con lo que les habría pasado a los pocos cientos de españoles si no llega a ser por la ayuda de la mayoría de indígenas que estaban sometidos a los mexicas. Es un error decir que esos pueblos indígenas eran traidores. ¿Traidores a quién? ¿A quien los tenía sometidos los sacrificaba y se los comía? El actual México no existía en aquella época. Lo que sí existía eran diferentes pueblos indígenas que, muy a menudo, eran rivales entre sí, al igual que pasaba en Europa, con los diferentes reinos y en todo el mundo. Los indígenas aliados de Cortés no estaban traicionando a su país, entre comillas, algo que no existía. Simplemente estaban tratando de librarse de otro pueblo que, llegado del norte, los había acabado sometiendo. Nótese que también, al vencer en esta batalla reciente, Cortés había impedido que los tlaxcaltecas, siguiendo las costumbres de la época, se vengaran de los indígenas rivales. Bueno, al menos hasta donde pudo.
Muchos pueden pensar que estas memorias de Bernal Díaz del Castillo fueron escritas hace 500 años para quedar bien con la moral del siglo XXI. A esas personas les digo, si los españoles eran tan malos y su monarca tan déspota, ¿por qué no escribir directamente las atrocidades de que se les acusa? Total, a su monarca le habría encantado. Si fuera verdad que era tan mala persona, ¿no? Lo cierto es que Bernal escribió sus memorias tal y como sucedieron, sin más. Otra cosa es que a ciertas personas no les agrade comprobar que se han creído una historia que está basada en falsedades negro-legendarias.